Nuestra actividad académica programada para el día de hoy, viernes 6 de agosto. Los temas implicados para el repaso del día de hoy corresponden a histología tanto animal como vegetal. Bien, tenemos 40 preguntas dispuestas a ser resueltas una vez que tengamos una pequeña inducción acerca de lo que implica la histología, tanto animal como vegetal. La biología está bastante claro, tiene por objeto de estudio a los seres vivos, ¿bien? Y se clasifica en dos grandes bloques, ¿bien? Para poder realizar el estudio, colocamos aquí en una pizarra, indicamos que la biología tiene por objeto de estudio al ser vivo. Eso es algo que está bastante claro, lo tenemos presente desde nuestro inicio de clase. Bien, estudia al ser vivo. No estudia la vida. Bien, hay autores, hay ciertas bibliografías que sugieren que la biología se encarga del estudio de la vida, pero no es así. Estudia al ser vivo. Y si de repente ingresa con algún cuestionamiento de parte de su persona y dice, profe, pero ¿quién sabe más? ¿Usted o los libros? Bueno, ese no es el tema. El tema es argumentar por qué es que estos autores sugieren que que la biología estudia la vida. Y el tema es que son autores bastante pegados a las normas, a las reglas, ya que el desglose del término biología, el origen del término biología, proviene de vocablos griegos, bios, que significa vida, y logos, que significa estudio. Bien. Entonces, esos autores bastante estrictos con la gramática unen el significado, la traducción de los dos vocablos griegos, bios, vida, y logos, estudio. Entonces dicen, es el estudio de la vida. Sin embargo, la vida se define como una suma, una secuencia de actividades diarias de un organismo viviente. Y pues la biología no se encarga de estudiar si te despertaste, si estás durmiendo, si comiste o si no comiste. La biología no estudia eso, estudia al ser vivo, cómo se compone, cómo evoluciona, cómo interactúa con otros organismos vivos. Bien, entonces aclarado ese tema. Para poder hacer estudio, para poder realizar el estudio de estos seres vivos, la biología ve por conveniente clasificarse en ramas. Bien, y esas ramas de la biología se van a especificar de acuerdo al tema que estudia o de acuerdo al organismo vivo que estudia. Bien, por ejemplo, si estudia a las aves, ornitología. Si es que estudia a los peces, ictiología. Anfibios y reptiles, herpetología. A los mamíferos, mastozoología. En sí, a todos los animales, la zoología. A los vegetales, la botánica. Entonces, de acuerdo al organismo vivo que estudia, la biología se clasifica en esas ramas. Pero también va a estudiar por temas, ya no por seres vivos, sino por temas. Y en ese sentido, la biología se va a clasificar entre tantas clasificaciones en genética, en la citología, que estudia las células, y en la histología, que se encarga del estudio de los tejidos. Bien, entonces ese es el tema de repaso para el día de hoy. La histología, una rama de la biología que tiene por objeto de estudio a los tejidos. Pero antes de hablar de tejidos, lo que es básicamente un tejido, una definición bastante rápida, su clasificación bastante resumida, hablaremos de quién es considerado el padre de la histología animal.
E indico que es histología animal porque, replico con esto, hay una histología también vegetal. Las plantas también tienen sus propios tejidos. Bien, con respecto a la histología animal, lo habíamos establecido, lo habíamos indicado ya, es una rama de la biología que se va a encargar del estudio de los tejidos. Bien, el padre, el padre de la histología fue el médico italiano Marcello Malpighi. Bien, que gracias a sus aportes, gracias a los estudios realizados con un microscopio, pues pudo dejar alcances, pudo dejar conocimientos, una amplia información acerca de los tejidos. Ese es el valor y el mérito que se le reconoce al médico Marcello Malpighi, padre de la histología. Muy bien, la histología entonces estudia los tejidos, pero ¿qué es un tejido? Vamos a ver qué es un tejido. Cualquier partecita de un órgano de nuestro cuerpo es un tejido. Cualquier pedacito de un órgano de nuestro cuerpo es un tejido. Entre las uñas y la piel hay una estructura membranosa que le decimos normalmente cutícula, ¿cierto? Y entre esas regiones comúnmente salen como unas pequeñas, como unas pequeñas fibritas y que normalmente las estamos sacando. Y las sacamos. Algunos tienen pues una forma de hacerlo con un corta uñas y ya está, y lo sacan. Pero hay otros que les gusta estar jalándolo y jalándolo y jalándolo hasta que sale un pedacito de piel con ello. Y después duele y arde y todo lo demás. Ese pedacito que acabas de sacar, eso es un tejido. Bien. Cuando se dan las biopsias, también eso es un tejido. Una biopsia es un estudio que tiene la finalidad de poder conocer cómo se disponen las células de ese órgano. Bien, cuando una persona está padeciendo de alguna molestia y acude a una visita médica y se le da un tratamiento y no responde a este tratamiento, la siguiente medida a considerar es realizar o apoyarse en un estudio por imágenes. Bien, es decir, se le va a solicitar al paciente pues que se saque una ecografía, una tomografía, para poder observar si es que el órgano presenta alguna dificultad aparente, bien, es decir, alguna modificación, alguna alteración en su naturaleza física. De no ser así y de persistir el inconveniente en el paciente, entonces el médico va a solicitar una biopsia, que es la muestra, ¿sí? Van a cortar un pedacito del órgano. Cortan un pedacito y lo envían a un laboratorio. Se le llama comúnmente patología. Logía viene de logos, ¿cierto? De estudio. Y pato significa enfermedad. El estudio de la enfermedad o el estudio del cuerpo enfermo. Este pedacito de órgano eh, se convierte en un tejido. Todo pedacito, todo fragmento, todo segmento, toda parte de un órgano se le llama tejido. Bien, entonces este individuo que está frente a nosotros en esta lámina representa al cuerpo humano en su integridad, en su totalidad. Y el cuerpo humano está formado inmediatamente después por sistemas. Son 10 sistemas, 11 sistemas, los que van a conformar al cuerpo humano. 11 sistemas.
desde el sistema esquelético, el nervioso, el cardiovascular, respiratorio, digestivo, muscular, el endocrino, reproductor y el sistema inmunológico constituyen a un individuo, a un ser vivo. Así estamos formados, por sistemas. Pero los sistemas están formados por órganos. De estos sistemas que tenemos aquí, de estos sistemas que estamos colocando como ejemplo, vamos a tomar uno de ellos. Y ese va a ser el sistema cardiovascular. Bien, este sistema cardiovascular. Todo sistema, recuerda, está formado por órganos. Y aquí está el sistema. Nótense los órganos. 1, corazón. 2, los vasos sanguíneos. Y 3, el elemento líquido circulante por estos vasos, llamado sangre. La sangre es un órgano. Profesor, un órgano, entonces un órgano está formado por tejidos. Sí, señor. Tejidos, ¿por qué tejidos? ¿Y qué es un tejido? Profesor, usted dijo que un tejido es un pedacito de un órgano. Sí, señor. ¿Y cómo está formado ese pedacito de órgano? Ese tejido, ¿cómo está formado? Por células. Y la célula tiene 3 tipos, 3 formas, 3 variantes. La sangre, está formada por 3 tipos de células. Por lo tanto, si agrupas las células de la sangre, que tienes un tejido sanguíneo. Y el conjunto de tejidos, es decir, toda la sangre, un órgano. La sangre es un órgano líquido, es un tejido líquido. Bien, entonces, aquí están los 3 elementos, los 3 órganos que forman a este sistema. Pero vamos a tomar solo a uno de ellos, al corazón. Bien, el corazón que lo definimos como un órgano hueco, y es hueco porque presenta cavidades, 4 cavidades en la parte interna, así que por ello se le denomina músculo hueco o un órgano hueco. Bien. Si es un órgano, todo órgano estará formado por tejidos. Entonces, hemos indicado de que un fragmento, un pequeño segmento de un órgano, se le va a llamar tejido. Así que nótese por favor aquí, este cuadrito o este rectángulo nos está indicando que esta es la porción que vamos a cortar. ¿Listo? Cortamos un pedacito y lo ampliamos. Las paredes del corazón están formadas por 3 capas. El miocardio, que es la capa media, bien, el miocardio que es la capa media, y es el músculo. La capa más externa del corazón es el pericardio, mientras que la capa más interna el endocardio. Pero eso no importa ahora, eso no importa ahora. Vamos a indicar que si este es un órgano, deberá de estar formado por tejidos, y entonces tiene al tejido llamado pericardio. Miren, un tejido. Siguiente tejido, el miocardio. Y el más interno, tejido llamado endocardio. 3 tipos de tejidos forman a todo el corazón. 1, 2, 3. 3 tejidos forman a un órgano. Entonces definimos que los tejidos forman órganos. Pero ¿y cómo estarán formados los tejidos? Los tejidos están formados por células. Miren aquí, solamente concéntrense en este endocardio. Ahí ven una célula, otra célula, otra célula, células, 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 células. Las células se agrupan para poder formar tejidos. ¿Listo? Entonces, si nosotros llevamos al microscopio, llevamos este pedacito de tejido, lo vamos a observar así. Ahí están sus células. ¿Listo? Entonces, ¿cómo definimos a un tejido? Como una agrupación de células. Bien. Un momento, por favor.
Bien, si un tejido se define como una agrupación de células, estos tejidos, el tejido en los animales, en nosotros, los organismos animales, nosotros somos considerados animales y animales mamíferos. Nuestros tejidos se van a clasificar en cuatro. Son cuatro tejidos básicos. En cuatro tejidos básicos. Tenemos el tejido de tipo epitelial, el tejido de tipo conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Cada uno de estos tejidos van a tener una función altamente específica. Cuando hablamos de que tiene una función muy específica, es porque la función que vaya a cumplir el tejido epitelial no lo podrá cumplir el tejido muscular, así como el tejido nervioso no puede suplir la función del tejido conectivo. Cada tejido presenta una función específica. La función del tejido epitelial, por ejemplo, tiene una función de revestimiento. Es una función que va a cubrir, ¿listo? Que se encuentra normalmente en las superficies. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de la piel. Profe, la piel dijo que es un órgano. Sí, es un órgano. Y el órgano está formado por tejidos. Entonces, el tejido epitelial es el tejido que forma al órgano llamado piel. Esta piel que presenta tres capas, bien, teniendo en cuenta la capa media, bien, teniendo en cuenta la capa media llamada dermis, vamos a localizar o vamos a ubicar las dos capas que se encuentran en referencia a esta dermis en la parte superior e inferior. Para ello, y para no complicarnos con el vocabulario extenso en biología, debes de considerar que cuando queremos o pretendemos dar mención a una región que está por encima de la otra, simplemente le vamos a anteceder el prefijo epi. Y cuando queremos mencionar o dar nombre a una región que está por debajo de otra, entonces le vamos a llamar hipodermis. ¿Listo? Epidermis es epi encima de la dermis. Hipo por debajo ¿de quién? Por debajo de la dermis. ¿Listo? Son tres capas. La capa más externa, la capa superior, la epidermis, está caracterizada por presentar las glándulas sudoríparas y una zona vascularizada bastante limitada, muy pobre. Profe, ¿cómo zona vascularizada? Vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos. Nótese aquí. ¿Ves vasos sanguíneos? No los hay. Pero en la capa media, en la dermis, sí tenemos ya una zona vascularizada intermedia. ¿Por qué intermedia? Miren la cantidad de vasos sanguíneos y el diámetro de estos, en comparación a los que se encuentran en la hipodermis, que tienen un calibre, un grosor, un diámetro mayor, es decir, son más gruesas, ¿bien? Y se encuentran en mayor cantidad. Por lo tanto, es en esta zona, en la hipodermis, donde circula la mayor cantidad de sangre. Y eso nosotros lo podemos comprobar cuando tenemos algún tipo de herida. Tenemos una herida, por ejemplo, nos cortamos. Si el corte fue superficial, entonces está tomando parte de la dermis. Dañó, lastimó, cortó los vasos sanguíneos y entonces la sangre sale. Pero sale en un flujo, en un volumen menor. Pero cuando el corte es profundo, lastima a estos vasos sanguíneos que están circulando mayores volúmenes de sangre. Por lo tanto, el sangrado es mayor. ¿Bien? Con respecto al tejido conectivo, los huesos, por ejemplo, los huesos
son, es el resultado. El hueso es un órgano y un órgano está formado por tejidos. Entonces, si un órgano está formado por tejidos, quiere decir de que aquí debe de haber 2 o más tejidos. Y hay precisamente 2 tejidos. Vamos a ver, primero vamos a reconocer que esta estructura que nosotros estamos observando es un órgano llamado hueso. Bien, y los órganos están formados por tejidos, así que vamos a identificar a los tejidos. Los huesos se conforman de una cabeza, a los que se les denomina las epífisis. Listo. Ahí está. Esta cabeza del hueso se le llama epífisis. Así se llaman las cabezas de todos los huesos. Bien. Profe, el hueso del pollito que me como en el estofado que preparó mi mamá, sí, epífisis. Mientras que el cuerpo del hueso se llama, es hasta aquí, ¿sí? Solo para no extendernos, ya, pero lo vamos a hacer hasta aquí. Todo el cuerpo se llama diáfisis. Esta figura nos va a permitir identificar órgano, tejido y células. ¿Listo? Ya está. Hemos identificado las 2 regiones del hueso, las epífisis y las diáfisis. Las epífisis son las cabezas, mientras que las diáfisis son el cuerpo de este hueso. Bien, la diáfisis. Ahora, las epífisis están formadas por un tipo de tejido, el tejido óseo de tipo esponjoso. Mientras que el cuerpo, es decir, las diáfisis, están formadas por un tejido óseo de tipo compacto. ¿Por qué se le llama esponjoso y por qué compacto? Aquí en las epífisis, nótese aquí del lado izquierdo tenemos, observemos aquí, esta figura de aquí, por favor. Esta figura que está aquí. Observémosla. Vemos que hay unas cavidades, unos huecos, unos espacios vacíos. Es como si fuese una madera apolillada. Bien, y entonces en las cabezas de los huesos existe esta zona, existe esta apariencia, una apariencia trabecular, una apariencia de huecos, una apariencia de vacíos. Bien, y la razón es que allí va a alojar a la médula ósea roja. Ahora, por favor, nos dirigimos aquí, a esta figura. Aquí está vacío. Aquí vemos al espacio trabecular, vemos el espacio hueco, por eso se dice que es esponjoso, porque tiene la apariencia de una esponja hueca. ¿Sí? Entonces aquí lo vemos vacío, pero observemos aquí cómo esos huequitos, estos que están aquí, ya están ocupados de médula ósea roja. Nótese estas pequeñas manchitas de color de la sangre, ¿bien? Es la médula ósea roja que se encuentra dentro de este espacio. ¿Qué hace esa médula ósea roja? Esa médula ósea roja se va a encargar de la hematopoiesis. ¿Qué es la hematopoiesis? Es la formación de las células de la sangre, la formación de la sangre. Si es que en algún momento se pensó de que la sangre se formaba en nuestro corazoncito, estuvimos equivocados. Eso no es así. La sangre no se forma en el corazón. La sangre llega al corazón para que sea impulsada, para que tenga fuerza para recorrer por todo el cuerpo. Bien, pero no se forma en el corazón, mis señores, no. Entonces, esa hematopoiesis se da gracias a la médula ósea roja que se da en los huesos. Ahí están las células sanguíneas, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. ¿Listo, señores? Bien.
El otro tejido es el tejido compacto. Bien, el tejido óseo compacto. Si se le llamaba esponjoso porque tenía la apariencia esponjosa, hueca, las diáfisis corresponderá o estarán formadas por un tejido óseo de tipo compacto. Bien, y se le va a llamar compacto porque toda la zona estará de manera interna formada por sustancias, por minerales. Bien, estará totalmente lleno. A diferencia de las epífisis de sus cabezas, ya no hay huecos. Aquí está todo totalmente lleno. Mire esta zona, esta partecita de aquí, totalmente lleno. Profe, ¿y por qué? ¿Por qué pasa eso? A ver, vemos aquí estos vasos sanguíneos. ¿Sí? Los alcanzamos a ver bien delgaditos, delgaditos, delgaditos. Lo que quiere decir es que la vascularización aquí es menor. Aquí solamente bueno, no solamente no, porque estaría minimizando esa acción. Aquí se forma la sangre, aquí se forma la sangre y se envía al resto a través de los vasos sanguíneos, se va a distribuir. Pero miren el calibre de estos vasos sanguíneos, el grosor de estos vasos sanguíneos. Entonces quiere decir que aquí ingresa un mayor flujo de sangre con los nutrientes. Profe, ¿cómo nutrientes? Los nutrientes. Hoy tomaste chocolate con leche. De la leche el calcio, el flúor. Ayer por la noche comiste una hamburguesa de carne casera y de esa carne casera hay proteínas, así que viajan las proteínas por la sangre e ingresan a tu huesito. Por eso es que toda esta zona está totalmente llena de minerales y como está totalmente llena, compacto. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se llama todo el órgano? Hueso. ¿Y qué es el hueso? Lo acabamos de decir, un órgano. ¿Cómo están formados los órganos? Por tejidos. Tejido óseo esponjoso en las cabezas y tejido óseo compacto en el cuerpo. ¿Y cómo se forman los tejidos? ¿Cómo está constituido un tejido? Por células. Entonces, aquí hay células, 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 células que forman a estos tejidos. ¿Y cómo se llaman las células de los huesos? Osteocitos. ¿Listos? Entonces, en una sola figura estamos determinando órgano, tejidos y células. El órgano está formado por los tejidos y los tejidos por células. Aquí está. Bien, señores, entonces el tejido conectivo es el más abundante. Sí, eso es verdad. No es ningún mito, no es ningún rumor, no es un teléfono malogrado, eso es totalmente cierto. El exceso de gaseosa descalcifica. Bien, descalcifica. Profe, ¿y por qué tiene que ver la gaseosa con los huesos? Lo que pasa es que la gaseosa va a lastimar, va a inhibir, va a suprimir las funciones de la paratormona. Una hormona, ojo, es paratormona. Paratormona. Hay muchos que lo confunden. Para tu hermana. No, es paratormona. Esta es una hormona que se encarga de regularizar, de poder regularizar, de controlar las concentraciones de calcio en los huesos. Entonces la gaseosa normalmente inhibe a esta hormona y como ya no hay un proceso que controle la fijación del calcio al hueso, el hueso entonces deja de percibir las cantidades regulares de calcio y este se descalcifica. Se descalcifica y empieza comúnmente a dar la osteoporosis. ¿Listo? Huesos huecos. Lo vuelven más propensos a las lesiones. Estás corriendo, saltas de un segundo piso o de un techo o de una altura menor y tienes altas probabilidades de poderte generar una lesión, una fractura. Bien.
Entonces, este tejido que habíamos hablado, el esponjoso, el compacto, es un tipo de tejido llamado conectivo, que tiene como principal función unir a otros tejidos. Por ejemplo, si ese fue el tejido esponjoso y este el compacto, están unidos. Bien, a ese tipo de tejido se le llama eh, conectivo. ¿Listo? Tienen la función de brindar soporte, de dar protección. ¿Y qué mejor tejido para dar soporte y protección que el hueso? Profe, ¿el hueso da soporte? Claro. A ver, ustedes extiendan su brazo, el miembro superior derecho o izquierdo. Extiéndanlo. ¿Acaso encima de ese hueso, del húmero, del cúbito y del radio, encima de ese hueso no tienen músculos, no tienen los vasos sanguíneos, no hay nervios, no está la piel? Entonces sirve como un soporte y protección, porque las costillas, el hueso esternón, son los huesos que le están dando protección a los pulmones, al corazón. Los huesos del cráneo le están dando protección al cerebro. ¿Listo? Entonces, este tejido, esta es una pregunta muy común en los exámenes. Tejido del soporte y protección, ya sabes que es conectivo. Bien, tejido conectivo es el tejido que forma, por ejemplo, los huesos. Permítame, ya atiendo su chat, por favor. Un gusto, señor. Un gusto, señor Celestino. El tema, el tema del dolor en las rodillas o ese sonido llamado crujiente, normalmente se da por un desgaste o pérdida temporal de los elementos que conforman esa articulación. Se le llama articulación donde un hueso se une a otro, pero para evitar la fricción entre esos dos huesos, existen ciertos elementos que lo constituyen. Por ejemplo, las bolsas de líquido sinovial. Es un líquido, es agua que va a amortiguar. Estas son pequeñas bolsas que amortiguan, agua que amortigua la fricción. Entonces, también existe colágeno, también existe ácido hialurónico. Y cuando ésta se va desgastando y cuando ésta se va perdiendo, entonces empiezan esos problemitas, esos crujientes que se presentan en las articulaciones, comúnmente en las rodillas. Profe, ¿por qué comúnmente en las rodillas y no, por ejemplo, en los codos? En el codo, aquí, miren, aquí en esta figura, aquí hay una articulación del hueso húmero con el cúbito y con el radio. Miren, aquí hay una articulación. Profe, ¿por qué ahí no duele tanto? Porque aquí no está el mayor peso. Sin embargo, en la región de la rodilla, que es la región patelar, así se le llama, patela, eh, ahí se encuentra la articulación del fémur con la tibia y el peroné, sobre todo con el peroné, ¿sí? Es la articulación del fémur con el peroné. Y cuando estamos sentados, bueno, antes de eso, la mayor concentración de nuestro peso se da en el tronco. El tronco es el que va a concentrar la mayor cantidad de volumen y peso. La mayor masa y peso de nuestro cuerpo está en el tronco. Bien, en el tronco. Entonces, si nosotros estamos sentados, estamos apoyando nuestro tronco sobre nuestros huesos coxiales, sobre nuestra pubis. ¿Listo? Sobre nuestras nalgas, pues. Allí estamos centrando todo el peso. Y nuestras rodillas quedan libres. Nótese, ustedes fíjense ahora cómo están sus rodillas ahora que están sentados. Quedan libres, no hay peso.
Pero si les estoy indicando que la mayor concentración del peso está en la caja torácica, bien, en el tronco, entonces ahora cuando ustedes se ponen de pie, intenten ponerse de pie despacito. Se van poniendo de pie y todo esa masa, ese peso que está en el tronco, ahora presiona, ejerce una presión hacia el fémur y el fémur a su vez sobre el peroné, haciendo de que esta articulación, ejemplo de este hueso del fémur, que imaginemos que este es el fémur y este es el peroné, ahora ejerce una presión. Y para evitar esa presión, entonces hay bolsas de agua y el agua se llama líquido sinovial. Además, hay ciertas otras sustancias que cumplen una función amortiguadora, ¿listo? Como por ejemplo el colágeno y el ácido hialurónico. Entonces, no estaría mal que puedan realizarse un pequeño y rápido chequeo con un traumatólogo a quienes están padeciendo con ese problema. Cuidado con el tema de adormecimientos, normalmente, a ver, aquí. Entendemos que este es un hueso y este es otro. A esto le llamamos una articulación. Y aquí está lo que les había indicado. Aquí en este espacio hay ácido hialurónico, colágeno, bolsas de líquido sinovial y demás. Pero también aquí existen vasos sanguíneos. Profe, ¿cómo vasos sanguíneos? ¿Qué son los vasos sanguíneos? Arterias y venas. Bastante bien cuidaditas. Pero no solo eso. También hay nervios. Nervios que se insertan. Los nervios son las estructuras que van a permitir conducir los estímulos. Bien, eso es un nervio. Conduce el estímulo, es decir, lo que se vaya a sentir acá, el nervio lo conduce y lo hace sentir aquí. ¿Listo, señores? Entonces, ¿qué pasa? Ante el comentario del señor de que cuando se pone en posición de ranas, es decir, flexiona, va a generar una flexión, va a probablemente omitir, al momento de flexionar va a generar una presión sobre estos nervios, generando ese dolor. Recuerden que todo lo que genera dolor es por acción de los nervios. Los nervios son los que nos permiten captar las sensaciones. ¿Listo? Es lo más probable. Y digo probable porque para poder comprobar y determinar esto, se tiene que realizar una evaluación médica. ¿Listo? Entonces, lo que se sugiere, no le estoy diagnosticando. Ojo, a ver con el señor Carvajal Renzo. Señor Carvajal, no estoy diagnosticando el problema que presenta su hermano. Les estoy dando una explicación a lo que probablemente pueda representar la causa. Profe, ¿cómo lo podemos determinar? Que su señor hermano pase por una evaluación médica en donde por un estudio de anatomía por imágenes va a determinar si es que es efectivamente esto. Bien, puede ser también la pérdida de las sustancias de que hemos hablado que se contienen en esta zona. Entonces, es una probabilidad, no es un diagnóstico. Por favor, tener cuidado con eso. No voy a llegar ahora a casa y le dice, hermano, te vas a morir. El profe de biología dice que no, que ya fuiste y que tus nervios... No. Es una explicación a lo que probablemente pueda estar sucediendo. ¿Listo? Para determinarlo, repito, puede evaluar, pasar por una consulta médica. Bien, pero no hablemos más de cosas tristes. Y vamos culminando con el tejido muscular. El tejido muscular es aquel tejido que nos va a permitir producir movimiento. ¿Listo? Nosotros caminamos, nosotros corremos, nosotros saltamos, nosotros cuando al momento de comer masticamos. Ojo, y el término es masticar, no es mascar. ¿Listo? No es mascar.
Así que aquellos que están suscritos al canal del tal Velázquez, no me acuerdo cómo se llama, Yair, Yamir, no sé cómo se llama, y que en su introducción empieza gritando y dice yo soy Velázquez y tal, 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 pero no me la masques. Escríbele, tú que eres su suscriptor número 1, escríbele, oye, pero nosotros no te lo podemos mascar, mascan los rumiantes. Escríbele, mascan los rumiantes, las vaquitas, todo lo que comen pastito, listo, esos son. Salvo pues que se ponga ahí que una vaca, que un chivito, que un cabrito, que un corderito lo esté mascando. Pero nosotros no mascamos, nosotros masticamos. ¿Listo? Incluso la masticación se da por ejercicios de movimiento. Y este movimiento se da gracias a los músculos. Y el músculo es un tejido muscular de tipo estriado. Y se dice estriado porque presenta estrías. ¿Listo? Tenemos una noción de lo que es una estría, ¿sí? Las líneas, rayitas y demás. ¿Listo? Esta presencia, de repente se estarán preguntando, profe, ¿y por qué estriado? Ah, porque presenta líneas, sí, pero ¿por qué? ¿Qué son esas líneas? Esas líneas son proteínas. ¿Listo? Observemos aquí estas bandas. Estas bandas son proteínas que van a permitir la contracción de este músculo. Y como tienen varias, el tejido muscular estriado presenta gran cantidad de proteínas, entonces le da ese aspecto estriado. Las características de este tejido es que tienen una contracción rápida y es voluntaria. Por ejemplo, ahí está el tejido muscular estriado, esquelético, de tipo esquelético, porque hay un cardíaco también. Nosotros a voluntad flexionamos, extendemos el brazo a voluntad. Y la contracción puede ser rápida, puedes extender y flexionar de forma rápida. Listo, esa es una característica. Pero ¿qué pasa con el tejido muscular liso? Es liso porque sus paredes no tienen tanta cantidad de estas proteínas contráctiles que le daban el aspecto estriado. Le darán una apariencia más lisa. Y este tejido es el que se encuentra en las paredes de los vasos sanguíneos y en las paredes del tubo digestivo. Aquí, después de haberse formado el bolo alimenticio, aquí en la boca pasa y ahora se da el quimo. Y ese quimo pasa al intestino delgado para que pueda ser reabsorbido, para que los nutrientes absorban, para que las paredes del intestino delgado absorban los nutrientes. Y todo aquello que no sirvió en esa digestión pasa al intestino grueso. Y aquí se forma la materia fecal. ¿Y cómo creen que sale? Miren, se forman aquí. ¿Y cómo creen que sale? Porque las paredes se contraen. Profe, ¿cómo se contraen? Se presionan. ¿Listo? Imagina que estás presionando el tubo de la crema dental. Cuando la presionas, sale la crema dental. Entonces aquí pasa algo similar. Se presiona a estas paredes y sale y va moviendo y se va moviendo y desplazando la materia fecal hasta su evacuación. Este tejido muscular que está en las paredes de los vasos sanguíneos y de los intestinos es un tejido de tipo muscular liso. Y el tejido muscular nervioso, señores, nos va a permitir la conducción de los impulsos nerviosos. ¿Qué es un impulso nervioso? Un impulso nervioso es la orden que emite, eh, el cerebro hacia un determinado órgano. Bien. Esa orden viaja a través, las dendritas captan y viaja al impulso nervioso. El impulso nervioso, señores, eh, es una corriente eléctrica, viaja en forma de corriente eléctrica. ¿Listo? Y va por aquí.
por las neuronas. Esta neurona se conecta a su vez con otra neurona y le transmite el impulso. Y así se van conectando las neuronas una con otra. ¿Listo? Una con otra, para transmitir el impulso nervioso. Bien, con respecto a los tejidos vegetales, porque los tejidos también tienen, las plantas, perdón, también tienen sus propios tejidos. Estos tejidos se van a clasificar de acuerdo a la función que vayan a cumplir. Un embrión es una semilla en crecimiento. Por lo tanto, los tejidos de tipo embrionarios van a brindar crecimiento. ¿Cómo se llaman los tejidos que le van a permitir el crecimiento a las plantas? Se llaman meristemos. Por eso se le dice de tipo embrionario. Se les llama meristemos. Los tejidos fundamentales. ¿Por qué fundamental? Porque son determinantes en el funcionamiento de una planta. Hablamos del parénquima. Los tejidos de sostén, los que van a permitir que soporte. ¿Acaso no vemos una plantita con su tallo y las ramas y las hojas encima? Ese tallo pobrecito soportando, sosteniendo a las ramas y a las hojas y muchas veces a los frutos. Hay un tejido que permite que ese tronco pueda tener esa capacidad de sostener, de sostén. Hablamos del colénquima y del esclerénquima. Tejidos conductores, o sea, van a conducir, así de sencillo. Profe, ¿qué conducen? Van a conducir la savia bruta y la savia elaborada. ¿Qué es savia bruta y savia elaborada? La savia bruta es el agua. La savia elaborada es toda aquella sustancia que la planta forma a partir de la fotosíntesis y lo va a distribuir por toda la planta. En conclusión, la fotosíntesis es formar el alimento. Entonces, por ejemplo, comúnmente las plantas forman su alimento a través de la fotosíntesis en las hojas, pero las hojas no son egoístas y no se van a quedar solos con su comidita que han formado, sino que lo van a distribuir a las demás partes, a los demás órganos de una planta. Bien, así que lo va a distribuir al tallo, lo va a distribuir a la raíz. Y para que lo pueda distribuir, tiene que haber un conducto que pueda transportarlo. Esos son el xilema y el floema. El xilema transporta agua y el floema las sustancias ya elaboradas. Y finalmente los tejidos protectores. El tejido protector, como por ejemplo la dermis y la epidermis. Esta es la piel de la planta. Con respecto a los embrionarios, habíamos dicho que son los meristemos. Hay dos tipos de meristemos. Los meristemos primarios, llamados apicales. Apical significa extremo. ¿Listo? Entonces, primario o apical. Se llama primario porque le va a dar el crecimiento en longitud. Una planta crece en longitud, ¿listo? En altura, llamémosle así, gracias a los meristemos apicales, que se encuentran siempre en los extremos de la planta. Miren aquí en el extremo superior y en la raíz en el extremo inferior. A mayor cantidad de meristemos primarios, la planta va a ser más alta. ¿Listo? Con respecto a los meristemos secundarios, estos se encuentran en la parte lateral, en las paredes de los tallos, por ejemplo. No es lo mismo, o no es el mismo el diámetro, el grosor del tallo de por ejemplo, de un girasol con el tallo, por ejemplo, de un nogal, ¿cierto? O de un algarrobo. Definitivamente no hay punto de comparación. Este tallo es más grueso. Profe, ¿qué pasó? Si es más grueso, entonces hay mayor presencia de meristemos de tipo secundarios. ¿Listo? Entonces los meristemos son los tejidos que van a permitir el crecimiento en la planta. Los primarios en longitud y los secundarios en diámetro o grosor. Con respecto a los tejidos fundamentales, es fundamental porque es vital, indispensable, es muy determinante e influyente en el funcionamiento de las plantas. Entonces, hablamos del parénquima clorofiliano, del acuífero y del aerífero. Clorofiliano. A ver, ¿cuál es la principal actividad que hacen los
las plantas? Profe, la fotosíntesis. ¿Y dónde se lleva a cabo la fotosíntesis? Se lleva a cabo en los cloroplastos. Profe, ¿qué es un cloroplasto? Disculpe, me olvidé. Un cloroplasto es una organela. Una organela. Vamos a ver, esta es una célula vegetal. ¿Listo? Ahí está su pared celular. Vamos a ponerle a su vacuola. Ahí está una vacuola. Vamos a ponerle su núcleo. Ahí está su núcleo. Y estas células tienen una organela citoplasmática llamada cloroplasto. Aquí en los cloroplastos es donde se lleva a cabo la fotosíntesis. Y este cloroplasto va a almacenar una sustancia. Almacena una sustancia, el pigmento que le da el color característico a la planta. Hablamos de la clorofila. ¿Listo? Entonces, ¿por qué se llama parénquima fundamental? Al parénquima clorofiliano, perdón, ¿por qué se le llama fundamental? Clorofiliano, porque aquí están los cloroplastos y es en los cloroplastos donde se lleva a cabo la fotosíntesis, la principal actividad de todo organismo vegetal, fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? La formación de los nutrientes. Así forman su alimento las plantas. Si quieren seguir viviendo, tienen que alimentarse. Y para alimentarse, tienen que formar su alimento a través de fotosíntesis. ¿Listo? Entonces, estos puntitos, estos que están aquí, de color verde, son los cloroplastos. Estos de acá son los cloroplastos. Entonces, el cloroplasto está dentro de una célula, ¿cierto? Entonces, esta es una célula. A ver, lo voy a verificar aquí. Esta es una célula y ya está. Tiene sus cloroplastos, listo. Pero esta es otra célula. Y esta es otra célula. Y esta es otra célula y otra célula. ¿Y qué pasa con cómo se llama el conjunto de células, a la agrupación de células? Tejidos. Entonces, este es un tejido llamado parénquima de tipo clorofiliano. Bien, el parénquima de tipo acuífero, ¿qué va a almacenar? Pues agua. Pues agua. ¿Listo? Muchas veces nos hemos preguntado qué pasa con los cactus. ¿Qué sucede con los cactus? Profe, si estos que crecen en zonas áridas, en zonas desérticas, en zonas donde no hay, y es más, si tú arrancas un cactus, ves una raíz cortita, chiquitita, casi insignificante, es que no absorbe el agua. Profe, ¿qué va a pasar? Almacena el agua. Estas plantas, estas pequeñas espinitas, no son espinitas en vano. Esas espinitas son el inicio de una porosidad. Son poros, son huequitos. Ya, profe, ¿por qué simplemente no está el huequito, sino que tiene que haber ahí una espina? Porque imagínate que viniera un animalito, ya, un huequito, qué chévere, va a ser mi casita, y ¡plac! Se mete. Y podría generarle daño, lastimar a esta planta. Así que tiene su mecanismo de defensa. El cactus dice, muy bien, voy a tener mi huequito allí, pero ese huequito tampoco nadie puede entrar. Así que pum, pongo mi espina. Y esos huequitos están para poder captar el calor y la humedad. ¿Qué sucede? Durante el día captan el calor. ¿Listo? Captan calor e ingresan por estas porosidades. Captan el calor y en estas láminas va a almacenar ese calor. Por la noche, la temperatura desciende y hay humedad. Ingresa la humedad por estas porosidades y ahora la humedad se almacena aquí. Como aquí hubo calor, va a volver el agua, lo vuelve de estado líquido a estado gaseoso. Luego se enfría y cambia el estado del agua, de gaseoso a líquido, y ahí está el agua. Listo, viene el xilema, que es el que lo circula y distribuye el agua por todo el cactus. No necesita más. Igual las plantas de nuestro jardín, no desperdiciemos el agua echándole encima de las plantas. Tu vecina, tu tía, tu abuelita, tu mamita, ¿qué haces, abuelita? ¿Qué haces, tía? Aquí regando el jardincito, las plantitas bonitas para que tengan su agüita. Tía, no gaste el agua. Nos va a faltar después. Suficiente
con que a las plantas les eches agua en la raíz. No necesita más. No, pero para bañarse, para que tenga agüita, no necesita más. Las plantas tienen en su raíz la capacidad de absorción y una vez que absorben el agua, tienen un conducto llamado xilema que la distribuye por todos, hasta el último rincón. ¿Listo? Como este es determinante para la vida de esta planta, se dice que el parénquima de tipo acuífero es un tejido fundamental. Lo mismo que el aerífero. Las plantas no podrían sobrevivir en un espacio acuoso donde abunda la cantidad de agua. No podría pasar eso, pero pasa en algunas plantas como por ejemplo la flor de loto. ¿Y por qué sobreviven estas plantas? Porque miren, esta es una flor de loto, esta es una microfotografía, es decir, una fotografía real de esta planta. Y observemos aquí estas bolsas, grandes bolsas. Estas bolsas están llenas de aire, parénquima airífero. Profe, ¿pero por qué tejido? Miren esta bolsa que representa una célula llena de aire, célula, que pasa con la agrupación de células tejido. Este tejido se llama parénquima airífero. Con respecto a los de sostén, colénquima y esclerénquima, sí, muchos de ustedes, por no decir todos, en algún momento han llevado a su boquita este tejido. ¿Qué va a hacer, profe? Sí, de verdad. ¿Acaso no has comido la caña de azúcar? Cuando Rico, está... profe. Sí, Muy, profesor. sí, muy bien. Y llevas la cañita de azúcar a tu boquita y empiezas a morderla. Ujú. Muerde. Y se va a empezar a extraer un néctar, ¿cierto? Se extrae un néctar bastante dulce, que es la fructosa. Bien, es un carbohidrato, la fructosa. Pero después se vuelve fastidioso unas fibras que quedan después de extraer todo el néctar en la boquita y se vuelve algo muy seco, ¿cierto? Y tú sacas y ves que son hilos, como hilos blancos. Señores, frente a ustedes, el colénquima y el esclerénquima. Y tú observas esa caña, todo está formado por colénquima y esclerénquima. Todas son las fibras blancas, fibras blancas, fibras blancas. A mayor cantidad de colénquima y esclerénquima, es decir, esas fibras blancas, pues mayor consistencia tendrá ese tejido, ese tallo, esa planta. A ver que te den un cañazo en la cabeza, te desmayan. ¿No es consistente acaso este tallo? Este es un tallo. No es lo mismo, a ver, trate de partirlo. Tiene su truco, ¿no? Tiene su manita partir estos tallos. La rodilla, profe. Con la rodilla, sí. Pero también tiene una zona por donde romperlo. A ver, intenta romperlo por este lado. Te rompes el fémur y no rompes el tallo. No es lo mismo romper el tallo de una rosa que el tallo de una caña. ¿Por qué? Y es más, se han percatado cuando rompen el tallo, quiebran. Cuando quiebran el tallo de una rosa, salen unos hilitos, unos pequeños hilitos blancos. Ese es el colénquima y esclerénquima. Pero no se encuentran en la misma cantidad, en la misma proporción que estos. Como estos tienen más resistencia, más soporte, son más fuertes. ¿Listo? Los conductores van a conducir, está bastante claro. Aquí lo que les decía, se llaman xilema y floema. ¿Qué hace el xilema? Miren, la raíz tiene la capacidad, la función de absorber el agua. Y una vez que ya lo absorbió, aquí por dentro van a ver los tejidos llamados xilemas. ¿Qué hace el xilema? Conduce el agua y lo distribuye. Toma hojita, toma tallo, toma hojita, tutus, y todo el agua se empieza a distribuir gracias a este tejido, que es como un vaso sanguíneo, es como una arteria, llamémosle así. ¿Listo? Mientras que también hay otro tejido llamado floema, pero el floema ya no conduce agua, sino las sustancias que han sido formadas por la planta. Se llama savia elaborada. Bien. Entonces, xilema y floema son los tejidos conductores. No olviden, el xilema conduce la savia bruta. Profe, ¿por qué bruta? Porque es extraída de la naturaleza. El floema elaborada. Bien, la savia elaborada. Y finalmente, señores, los tejidos protectores. La epidermis, peridermis. Bien, disculpen aquí.
¿Por qué protectores? Porque se van a encargar de formar cubiertas. ¿Recuerdas? La piel formaba parte del tejido epitelial. ¿Y qué es el tejido epitelial? Son tejidos de cubierta. Bien, se encuentran en la superficie, dándole protección pues al conjunto de células que están formando, por ejemplo, una hoja. ¿Listo, señores? Entonces, tenemos ahora el desarrollo de nuestras preguntas. Por favor, tengan a mano su cuestionario. La pregunta número 1 nos dice, corresponde a tejidos vegetales embrionarios o meristemos. Los tejidos vegetales embrionarios son los que permiten el crecimiento, ¿recuerdan? Y se encuentran en las partes o laterales o apicales, es decir, en los extremos. Y tenemos aquí como alternativa 1 y 2. 1 y 2, ¿cierto? La alternativa A. 1 y 2. Pregunta número 1, entonces es la alternativa A. En las yemas terminales, ¿sí? En las yemas terminales y en los conos vegetativos. El cono vegetativo es una región de la raíz. ¿Listo? Entonces allí se encuentran, les decía que se encuentran en el extremo. Entonces, 1, alternativa A. Para la pregunta 2, ¿cuáles de las siguientes células constituyen el tejido esclerénquima? El colénquima y esclerénquima, el colénquima y el esclerénquima son los tejidos que van a dar el soporte y el sostén. Sí, hace un momento explicábamos, los de la caña de azúcar. Y estas están formadas por células muertas, ¿bien? Que son gruesas. Lo que les decía cuando ustedes perciben, cuando nosotros percibimos al ingresar la caña de azúcar, retiramos, succionamos el néctar y quedan unas fibras gruesas. ¿Listo? Entonces, ese colénquima, ese esclerénquima está formado por células muertas con paredes, ahí dice paredes, ¿no? Hay que corregir ahí, dice paredes engrosadas. ¿Listo? Entonces, la pregunta 2 es la alternativa C, células muertas con paredes engrosadas. Lo que les explicaba, ¿bien? Son fibras bastante gruesas. Pregunta 2, alternativa C. Para la pregunta 3, dicen, constituye el esqueleto de las plantas superiores, proporcionando resistencia y flexibilidad. ¿Qué es lo que le daba la resistencia, les decía, en esa caña de azúcar? En esa planta de caña de azúcar, ¿qué tejidos le dan la resistencia? No se está compartiendo pantalla. No, señores. El esclerénquima y el colénquima, ¿sí? Son los tejidos que le van a dar resistencia a una planta. Recuerden que a mayor cantidad de estos tejidos, entonces mayor resistencia tendrá esta planta. Ese es el esqueleto. Para la pregunta número 4, nos dice, entre los tejidos de plantas superiores, uno de los... Profesor, ¿podría repetir la 3, por favor? Sí, claro que sí. La pregunta 3 es esclerénquima y colénquima. Forman el esqueleto. En nosotros el esqueleto está formado por los huesos y los huesos son los que van a dar el soporte. ¿Recuerdan cuando veíamos tejido conectivo? Hablábamos de huesos y los huesos forman nuestro esqueleto y van a dar el soporte, el sostén. Bien, entonces las plantas también tienen su propio esqueleto y su esqueleto está formado por los tejidos que le van a dar soporte y le van a dar sostén. ¿Y cuáles son? El colénquima y el esclerénquima. Bien, entonces 3C. Para la pregunta 4. Ya, profesor, muchas gracias. Bien, para servirle, señorita. Para la pregunta 4, entre los tejidos de las plantas superiores. Aquí hay algo que debemos de indicar. Porque ya son 2 preguntas en las que están hablando de plantas superiores. Una planta superior es una planta que tiene raíz, que tiene tallo, que tiene hoja, que tiene flor y que puede tener un fruto.
¿Listo? Esa es una planta superior. Y una planta que no es superior es aquella que no tiene flor y menos fruto. Por ejemplo, hablamos de, a ver, la hierba luisa, los helechos, ¿listo? Las algas, esas son plantas inferiores. No tienen todos sus órganos. Esto no tiene una flor, que es el órgano reproductor en las plantas. Entonces, cuando hablamos de plantas superiores, ya sabes de que estamos hablando de plantas que tienen todos sus órganos completos. Nos dice, uno de los responsables del crecimiento en grosor de la planta es el crecimiento en grosor. Cuando hablamos del crecimiento en grosor, hablamos de los meristemos, del meristemo secundario, llamado también lateral, o felógeno. ¿Listo? El crecimiento en grosor de una planta son los meristemos, y los meristemos son primarios y secundarios. Los que permiten el crecimiento en grosor, secundarios. ¿Listo? Llamados laterales o felógenos. ¿Listo? Entonces, pregunta 4, alternativa C. Para la pregunta 5. Las cavidades lisígenas en cáscara de cítricos corresponden al tejido. Lisígenas es cuarteado. ¿Listo? Es algo lisígeno, algo cuarteado, algo que tiene surcos. Entonces, si tú observas, por ejemplo, la cáscara de la naranja, la cáscara de la mandarina, obsérvala de cerca, de muy, muy cerca. Obsérvala. Y te vas a percatar de que tiene unos pequeños canales, unos caminitos, está cuarteada. ¿Listo? Eso se refiere con lisígena. Entonces, dice, las cavidades lisígenas en la cáscara de los cítricos corresponden al tejido. ¿Cuál es la piel de las plantas? ¿Cuál es la capa más externa, el tejido más externo? Parenquimático. El tejido protector. ¿Cuál es el tejido protector de la planta? El más externo, la piel de la planta. Epidérmico. 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 Y epidérmico. Epidérmico viene de epidermis, la piel de la planta. No puede ser vascular porque vascular significa vaso, un vaso. Y los vasos son el xilema y el floema, son los que conducen. Eso entonces es epidérmico. Para la pregunta número 6. Floema. A ver, dice el tejido vascular, ahí está el término, vascular, vaso, dice, que conduce el alimento a través de la planta. ¿Cuál es? Floema. El floema, muy bien, el floema. Cuando te dicen tejido vascular, para ti es bastante rápido, xilema y floema, pero ahora te van a decir qué tipo o qué es lo que va a transportar. Si te dicen alimento, el alimento se forma. Y si es formado es una savia elaborada y eso lo hace el floema. El xilema solo conduce agua. ¿Listo? Pregunta número 7. Ya está. Esa es una pregunta, una chiquillada. A ver. Dice, el transporte del agua y las sales minerales, que es la savia bruta, lo que le estaba indicando, se llama savia bruta porque es una sustancia extraída sin ningún tipo de modificación. Bien, entonces estamos hablando del xilema. Dice, en las plantas superiores se realiza a través del tejido del xilema y el xilema se le conoce como liberiano. Bien, o liber, el tejido liber o liberiano. Entonces es xilema o liberiano. Pregunta 7, alternativa E. Las fibras del liber, a ver, aquí está complementando la pregunta anterior. Las fibras del liber se encuentran ubicadas en el Dilema. en el xilema. En el xilema, sí, señor. Para la pregunta número 9. Las células liberianas también se denominan Dilema. Xilema. Floema. muy bien, xilema. Para la pregunta número 10. Las células parenquimatosas se caracterizan por
Cuando dicen células parenquimatosas, están hablando de células del parénquima, ¿listo? Y el parénquima puede ser parénquima clorofiliano, airífero o acuífero. ¿Sí? Recuerden que es un tejido determinante dentro del funcionamiento de las plantas. Entonces, la alternativa que satisface a ese enunciado, La A. los que soportan el peso de la planta son el colénquima y esclerénquima. La D. Sostén. La de conducen savia preparada. Conducen la savia preparada. Si dice conducción, están hablando ¿Llenan de espacios? vasos, xilema y floema, entonces tampoco es. ¿Llenan espacios? Llenan espacios libres. Libre. Espacios libres, muy bien. Llenan espacios libres. Por ejemplo, cuando les presentaba la lámina de la microfotografía de una flor de loto. Vieron ahí cómo habían sacos de aire, entonces están llenando todo el espacio, están ocupando todo ese espacio de la célula. ¿Listo? Pregunta 10, alternativa C, llenan espacios libres. Para la pregunta número 11, las células que intervienen en el transporte del agua y minerales en las plantas se denomina ¿Xilema? xilema. Esa pregunta es una chiquillada, ¿cierto? Xilema, el xilema, bastante sencillo. Ahí está. También ustedes pueden responder esta. La pregunta 12. En las plantas acuáticas, como la lenteja de agua, encontramos un tejido de reserva denominado Acuífero. 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 Parénquima acuífero. esto normalmente, este tipo de preguntas de los parénquimas acuífero, airífero, hay una gran tendencia al error, como lo que se está ahora mismo suscitando. Como estamos leyendo en el enunciado, dice plantas acuáticas. Profe, plantas acuáticas es acuífero, facilísimo. Si es agua, la planta no puede estar en el agua, necesita flotar, necesita de sacos de aire. Reservante. Airífero, airífero, airífero. Airífero. Parénquima airífero. El parénquima aerífero, sí, señor, el parénquima aerífero. Pregunta 12. De aire. Alternativa B, parénquima, Profe, señor. profe, ¿y en qué tipo de pregunta sería para la respuesta? O sea, ¿cómo tendría que ser planteada? Para que sea... Ajá, cuando, por ejemplo, sí, hay preguntas, por ejemplo, en las que el enunciado indican plantas que se desarrollan en regiones áridas con poca cantidad de agua y las plantas necesitan reservar o formar su propia agua. Entonces, allí es acuífero, como por ejemplo el cactus. ¿Listo? Como el cactus no puede absorber el agua, su raíz no puede absorber el agua porque se desarrolla en un espacio árido, ¿listo? Entonces el agua la tiene que almacenar y al almacenarla, para almacenarla, primero tendrá que formarla, ¿sí? Entonces allí sería acuífero, cuando el parénquima almacena agua. Pero en las plantas como por ejemplo la flor de loto, las lentejas de agua, estas están sobre el agua, no necesitan más agua, necesitan flotadores, necesitan sacos de aire para poder mantenerse a flote. ¿Listo? Entonces ahí es parénquima aerífera. Si hay agua, no se necesita más agua, se necesita aire. Entonces 12, alternativa B. Para la pregunta 13, nos dice a continuación, se anotan algunos tejidos adultos. Observe e identifique y anote la relación correspondiente. Vamos a ver. ¿Cuál es la relación que podemos encontrar ahí? A ver. Listo. A ver, es la alternativa A. Hemos indicado lo siguiente. ¿Cómo interpretamos esta pregunta?
Hemos indicado que los tejidos en los vegetales se clasifican de acuerdo a la función que vayan a cumplir, ¿cierto? Y hemos también dicho que hay tejidos embrionarios, que son los de crecimiento, tejidos conductores, los que van a distribuir la savia bruta y la savia elaborada, y hemos indicado que también hay tejidos que son fundamentales, y ese es el parénquima. ¿Listo? Entonces, decimos el parénquima acuífero, el parénquima reservante y el parénquima clorofiliano pertenecen a un sistema fundamental, a tejidos fundamentales. Es la alternativa A. Pregunta 13, alternativa A. Para la pregunta 14. A ver, ¿qué respuesta darían allí, señores? Es bastante sencilla esa pregunta. El tejido meristemático. Ya, si dicen meristemos, ya están hablando de crecimiento de la planta. Y sabes que el crecimiento se da en longitud y en grosor. En grosor depende del meristemo de tipo lateral o secundario, y en longitud Mario. el primario. El primario. Entonces la 14, pregunta 14, la alternativa A. Para la pregunta número 15, perdón. Permítame atiendo su chat, por favor, un momento. Bien, continuamos, señores. Para la pregunta número 15. Células presentes en el xilema de las plantas gimnospermas. A ver. Las plantas pueden ser de tipo angiospermas o gimnospermas. ¿Qué son angiospermas y qué son gimnospermas? Plantas con frutos y semillas, y las plantas sin frutos y semillas. Es decir, a ver, hace un momento hablábamos de plantas superiores y de inferiores, ¿cierto? Y una planta superior es aquella que tiene todos sus órganos completos. ¿Cómo se clasifican estas plantas? Lo vamos a hacer aquí en la pizarra. Las plantas o vegetales se van a clasificar en dos grupos. En las plantas fanerogámicas y en las plantas criptogámicas. Bien, son los dos grupos de las plantas, las fanerogámicas y las criptogámicas. En las plantas fanerogámicas va a haber una clasificación más. Estas se van a clasificar en angiospermas y en gimnospermas. Ya está. Esa es la clasificación para todas las plantas. Sencillísimo. ¿Qué es criptogámicas? El prefijo cripto es ausente. Bien, ausencia de. Por ejemplo, hay un término que en los varones es bastante común. La criptorquidia. ¿Qué es la criptorquidia? La ausencia de un testículo. Bien. Permítame, por favor, un momento para poder hidratarme, señores. Un momento, por favor.
Muy bien, señores. Continuamos, por favor. Me disculpo por la interrupción. Sí, disculpen. Les indicaba que hay un término bastante común en los varones, que es la criptorquidia. La criptorquidia es la ausencia de un testículo. Bien, cuando pasan su evaluación, normalmente en los varones, el médico toca, ausculta, es el término, ausculta el escroto, con la finalidad de poder conocer y determinar si es que se presentan los dos testículos. Y una cosa es el escroto, es la bolsa, y otra cosa son los testículos. ¿Listo, señores? Entonces, cuando hay ausencia de un testículo se denomina criptorquidia. Ahí está el término cripto, ausencia de. Por lo tanto, las plantas que no tienen semillas ni frutos se les llama criptogámicas. Y las plantas que no tienen semilla, que sí tienen semillas y frutos, se les llama fanerogámicas. Bien, ahí están, que se clasifican también en angiospermas y gimnospermas. Plantas sin flor. Y estas con fruto y flor. Por consiguiente, si tienen un fruto es porque tienen una flor. ¿Listo? La flor es el órgano reproductor en las plantas. A ver, algo rápido aquí para no... Este es el órgano reproductor femenino en una planta. ¿Listo? Se llama el gineceo. Es como una pequeña botellita. ¿Listo? Ahí está. El órgano reproductor en una planta. Bien, el gineceo tiene sus partes, tiene 3 partes, y aquí están los ovarios conteniendo sus óvulos. Mientras que el aparato reproductor masculino se llama androceo y está formado por los estambres y por las anteras. Estos hilitos, estos filamentos son los estambres y estas bolsitas son las anteras, estambres y anteras. Y aquí se guarda, se conserva el grano de polen. ¿Listo? Cuando el viento, voy a terminar mejor esta, ya están los pétalos. ¿Listo? Y aquí está el pedúnculo. Ya está. Listo. Cuando el viento mueve a estos estambres, el polen se desprende de estas anteras, haciendo de que caiga y que fecunde a estos óvulos. ¿Listo? Entonces, y ahí se produce el fruto. Empieza a crecer y se da el fruto. Entonces, para que exista fruto, debe de haber previamente una flor. ¿Listo? Y eso se consigue con las plantas de tipos gimnospermas. Bien, bien, señores. Entonces, la pregunta número 15 nos dice, células presentes en el xilema de las plantas gimnospermas. En realidad, no importa si es angiosperma o gimnosperma, no te están preguntando eso, están preguntando acerca del xilema. ¿Qué pasa con el xilema? El xilema es el tejido conductor que va a permitir la circulación de agua, ¿listo? De agua y de sales minerales. Y están formadas por células de tipo traqueidas. Bien, el xilema está formado por traqueidas. 15, alternativa C, las traqueidas. Para la pregunta 16, en los estomas o células estomáticas se encuentran en las hijas y en las hojas, no es hijas, en las hojas. Lo corregimos, por favor, allí. Y tallos verdes de las plantas que se encuentran en los tejidos. A ver, aquí. No, utiliza, ya hay un gráfico
que es este. Pueden visualizar, no, lo acabo de cortar, perdón. Aquí está. Esta es una hojita. Nos están hablando en la pregunta 16, nos dicen que en las hojas se encuentran los estomas. Miren, esta es una hoja, nosotros la vemos así, pero si ampliamos a esa hoja, ¿listo? Este es el grosor de la hoja. Y observamos que aquí hay unos pequeños orificios, unas pequeñas entradas. Estas entradas son los estomas, ¿listo? Profe, ¿para qué sirven esos estomas? Esos estomas sirven para el intercambio gaseoso. ¿Qué es el intercambio gaseoso? Va a ingresar a la planta un gas, el dióxido de carbono, y va a salir otro, el oxígeno. Para eso sirven estos estomas. Y estos estomas, mis señores, están cubiertos, miren, están cubiertos por estos tejidos. Epidermis y peridermis. ¿Y qué tipo de tejidos son la epidermis y peridermis? Protectores. Protectores. Por lo tanto, estamos hablando de la alternativa B, protectores. 16, pregunta 16, alternativa B, protectores. Para la pregunta número 17, el colénquima y el esclerénquima, ya está, chicos, vamos a ver, ¿cuál es su respuesta? La alternativa A, ¿cierto? Son de soporte o sostén. Soporte o sostén. Y ahí dice sostén o mecánica. Listo, pregunta 17, alternativa A. Pregunta 18. El tejido compuesto por células esferoidales que se dividen constantemente. Si se dividen constantemente es porque permite el crecimiento. Todo aquello que se reproduce constantemente permite un crecimiento. Entonces, ¿cuáles son las células o los tejidos, perdón, del crecimiento en las plantas? Colenquimáticos. Meristemáticos. Perfecto, meristemáticos. 18, alternativa D, meristemáticos. Para la pregunta número 9, dice coloque verdadero o falso y marque la alternativa correspondiente. ¿Las neuronas poseen la propiedad de contracción? No, quien posee la propiedad de contracción es el tejido muscular, no el tejido nervioso. Por lo tanto, falso. El tejido nervioso tiene un origen ectodérmico verdadero. El ectodermo es una capa que se encuentra en los embriones. El embrión es el estadio de un individuo durante los 2 primeros meses de gestación. Y allí tiene 3 capas. La capa media, bien, o la capa, perdón, más externa es el ectodermo. Este es un embrión, este es un pequeño embrioncito, un embrión, un pequeño embrión humano, ¿listo? Y está envuelto por 3 capas. 3 capas. De afuera hacia adentro, la más externa, ectodermo, la capa media, el mesodermo, y la más interna, el endodermo. Ectodermo, mesodermo y endodermo. Cuando el embrión se encuentra con las 3 capas, con las 3 capas, es decir, con la más externa llamada el ectodermo, allí se va a desarrollar ese sistema, ¿listo? El nervioso. Luego el embrión sigue creciendo y rompe esta capa y se queda solamente con 2. ¿Cuál es ahora la más externa? El mesodermo. Y cuando se encuentra con el mesodermo, con la capa del mesodermo envuelta, se van a formar los huesos y los músculos. ¿Listo? Sigue creciendo el embrión, rompe ahora el mesodermo y solo se encuentra envuelto del endodermo. ¿Listo? Y allí se van a dar, por ejemplo, la formación de los demás sistemas del cuerpo humano. Entonces, con el sistema nervioso nos dice, el tejido nervioso tiene origen ectodérmico, verdadero. Los gránulos de Niels son formaciones del retículo endoplasmático liso, falso, sin duda, del rugoso, es del rugoso. El impulso nervioso ingresa a la neurona vía las dendritas, es lo que les explicaba hace un momento, ¿cierto? El impulso nervioso ingresa por las dendritas
y se conduce por todo el cuerpo para transmitir ese impulso a otra neurona, pero siempre por las dendritas. Entonces eso es verdadero. ¿Un nervio es la reunión de varios axones? No. La reunión de varios axones es una neurona, no un nervio. ¿Listo? Entonces es falso. Por lo tanto, la pregunta 19 es la alternativa A. Alternativa A. Para la pregunta número 20. ¿Conduce la savia elaborada por toda la planta? Vamos, chicos, esta pregunta es Floema. el floema. El floema. Bien. 20, floema. Listo. Pregunta número 21. Pregunta número 21. Es un tejido conformado por células. Para la pregunta 20 la alternativa C, ¿sí? Floema. Pregunta 21. Es un tejido formado por células grandes con varias vacuolas que alimentan a los vegetales. Si hablamos de alimentación, para que se alimente tiene que circular, se tiene que distribuir. Entonces hablamos de el xilema y el floema. Y el xilema y el floema son tejidos de tipo conductor. Conductor, ¿cierto? Pregunta número 21. Pregunta 21, alternativa B. Conductor. Para la pregunta número 22. Las células musculares poseen la propiedad de contractibilidad, siendo la unidad estructural denominada sarcómero o sarcómera. El músculo puede ser de dos tipos, estriado y liso, como lo habíamos especificado, ¿cierto? Estriado porque presenta gran cantidad de proteínas contráctiles y liso porque tenía menos cantidad de estas proteínas. Entonces puede ser estriado y liso, tal cual lo está indicando aquí, los cuales reúnen algunas características. Vamos a ver. Dice, para el enunciado 1, células polinucleadas, 2, células mononucleadas, polinucleadas con varios núcleos, mononucleadas con un solo núcleo. Enunciado 3, presentan solo contracción involuntaria. Enunciado 4, contracción voluntaria e involuntaria. Enunciado 5, núcleos periféricos. Y enunciado 6, núcleos centrales. De todas estas características mencionadas, al tejido muscular estriado le corresponde el enunciado 1, el enunciado 3 y el enunciado 5. A ver, permítame revisar esto, por favor, porque el tejido muscular estriado, su contracción es voluntaria. No. Puede ser también involuntaria, porque el tejido muscular estriado es también no solo el estriado esquelético, sino también cardíaco. Y el cardíaco es involuntario, o nosotros le decimos al músculo del corazón que se contraiga para que para que el corazón pueda palpitar. No se lo decimos, lo hace de forma involuntaria. Entonces sí, está bien. La alternativa C. El tejido muscular estriado le corresponde el enunciado 1, 3 y 5. Pero alternativa C. Pregunta 22, alternativa C. Para la pregunta número 23. La matriz extracelular del tejido óseo está formada por... Cuando hablamos de matriz extracelular, hablamos de la matriz que está fuera de la célula, en el tejido óseo compacto, es decir, en el cuerpo del hueso. Bien, y habíamos indicado que allí ingresan grandes cantidades de sustancias, grandes cantidades de minerales, como por ejemplo colágeno, como proteínas. Recuerdan, decía, se comen una hamburguesa con carne casera y la carne casera les va a ofrecer proteínas. Ahí está, la alternativa A. Colágeno, osteocalcina, glucoproteínas y sales minerales. ¿Listo? Así está formado ese tejido óseo compacto, que es la matriz extracelular. Pregunta 23, alternativa A. Para la pregunta número 24, en un proceso alérgico, ¿cuál de los siguientes glóbulos blancos se esperaría que incrementen en un número? Los eosinófilos. A ver, ¿qué sucede con esto?
Hay tres tipos de células en la sangre, ¿sí? Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Pero nos vamos a olvidar de los glóbulos rojos y las plaquetas. Nos vamos a concentrar en los glóbulos blancos, que son las células que van a salir en defensa de nuestro organismo. Cuando hay algún agente extraño que pretende ingresar, entonces son los glóbulos blancos los que salen, ¿listo? Los que salen a nuestro favor, a defendernos. Pero estos glóbulos blancos se van a dividir en dos grupos. En los glóbulos blancos o leucocitos, llamados también leucocitos, los granulados y los agranulados. Bien, dentro de este grupo de los agranulados se encuentran los eosinófilos, que son aquellos tipos de glóbulos blancos que responden ante las alergias, ante los procesos que son rápidos, un proceso espontáneo. ¿Listo? Cuando, por ejemplo, empiezas a barrer, estás barriendo y empiezas... ¿Qué es lo que pasa? Es una alergia. O puedes tener alergia a la ropa guardada, o alergia a la humedad. Esas alergias es por manifestación de los eosinófilos. ¿Listo? Lo que hacen estos eosinófilos es activar las histaminas. Las histaminas son mecanismos de defensa. Empiezan a cerrar todos los bloques. Es decir, las probabilidades de que ingresen aquí. A ver, señores, a ver si se entiende esto de aquí. Listo. Esta es la cavidad oral. ¿Listo? Poca. Por aquí ingresan los alimentos. Y esta es la cavidad. Esta es la cavidad nasal. La cavidad nasal. ¿Listo? Para que ingrese el aire. Pero aquí hay una zona en donde se van a encontrar, donde comparten en común. Esta zona se llama faringe. Y hay una región llamada glotis. Esta de aquí. La glotis. ¿Qué hace la glotis? Va a bifurcar, va a separar a la porción respiratoria de la digestiva. ¿Cómo se llama la porción respiratoria? Laringe. ¿Cómo se llama la porción netamente digestiva? Esófago. Y aquí, en esta glotis, es la puerta para el ingreso a los pulmones a través de la laringe y para el ingreso hacia el estómago a través del esófago. ¿Les ha pasado que les ha dado diarrea? Una diarrea es una infección. Y esa infección es porque llegó este organismo patógeno e ingresó por el esófago a tu estomaguito. ¿Les ha pasado que han tenido un resfrío, una neumonía? ¿Qué pasó? El agente patógeno ingresó por la laringe hacia los pulmones. Los eosinófilos son los tipos de glóbulos blancos de respuesta inmediata. ¿Y qué es lo que hace? Cuando hay una alergia es rápida, una alergia es algo espontáneo, muy espontáneo. Eres alérgico al polvo y entonces por ahí tu hermano de casualidad sacudió la frazada y ese polvo empezó y tú empiezas, alergia. Los eosinófilos salen pero rapidísimo, rapidísimo y dicen bloqueen, bloqueen. Son los más traumados. Los eosinófilos son los intensos, ¿ya? Son los traumados, los que dicen, no quiero que me ataques. Y empiezan a cerrar toda esta zona, bloquean. Profe, ¿por qué bloquean esta zona? Porque este es el acceso o para tus pulmones o para tu estómago y no quieren que te infecten. Se confunden y dicen, piensan que los están atacando agentes patógenos, pero es una simple alergia. Y bloquean esta zona, pero mira, te están tapando la circulación del aire. Y se empieza a cerrar la glotis. Y empieza con el tema de la falta de oxígeno, y eso se llama una asfixia. ¿Listo? Así que hay personitas que sus cuadros de alergia son bastante complicados. Sienten hasta que se asfixian. Para eso, un antihistamínico, clorfenamina o cetiricina. ¿Listo?
Bien, ahí están los nerviosos, los traumados, los eosinófilos. Son aquellos tipos de glóbulos blancos que salen en defensa ante un proceso alérgico. Bien, para la pregunta 25 nos dice: el tejido cartilaginoso y el tejido óseo está conformado por células jóvenes que elaboran la matriz extracelular, denominadas respectivamente como, es decir, ¿quién forma al cartílago y quién forma el hueso? Quien forma el cartílago son los condroblastos y quien forma el hueso son los osteoblastos. ¿Listo? Pregunta 25, alternativa B. Para la pregunta 26, correlacionar y marcar la alternativa correspondiente. Vamos a ver. Profe, en la 25 hay 2 iguales. En la 25 hay 2 iguales, condroblastos y osteoblastos. A ver. ¿Cuál es las iguales? ¿Qué alternativa? ¿La B con cuál? No sé. La B con la C. No, profe, uno es Blas, el otro es Blas. Claro. Sí, diferente. Sí, son diferentes. Una cosa es el osteoblasto y otra cosa es el osteoplasto. Sí, son diferentes. Son diferentes, señor. ¿Es la B, profe? Sí, es la alternativa B. Sí, señor, es la alternativa B. Ya, profe, Para la gracias. pregunta, bien, ingeniero. Para la pregunta 26, dice, se derivan de los linfocitos B, los plasmocitos. Se derivan de los monocitos y poseen capacidad macrófaga. Los macrófagos, sencillo, los macrófagos. Células con gránulos de histamina y heparina, los mastocitos. Células que se encargan de la reabsorción del hueso, los osteoplastos. Esto de aquí, señores, ¿cómo la reabsorción del hueso? A ver, tenemos ahí un hueso y de repente jugando fútbol te fracturaste el hueso. Esta fractura deja unos pequeños residuos aquí, así, deja unos pequeños residuos. ¿Listo? Es como cuando tienes un vaso de vidrio y se te cae y en ocasiones se quiebra, sí, pero en otras tantas no. Y en la zona del impacto ves cómo se quedó pequeños esos puntitos. Listo, esto sucede así en huesos. Entonces hay una célula que es multinucleada, grande, gigante, que primero, para que el hueso pueda regenerarse, viene y se come todos estos residuos. Eso es limpieza ósea. ¿Listo? O resorción ósea. ¿Quién lo hace? El osteoclasto, con C, no con B. El osteoblasto forma al osteocito para formar hueso. El hueso está formado, ¿por qué? Por osteocitos. ¿Quién forma el osteocito? El osteoblasto, con B. Y cuando hay residuos dentro del hueso, ¿quién se encarga de la resorción, de la limpieza? El osteoclasto, con C. ¿Listo? Entonces, la pregunta 26 es la alternativa B. Alternativa D. 2, 3, 1 y 4. Para la pregunta 27, en base a las características generales descritas a continuación, un tejido formado por células poco diferenciadas con escasa matriz intercelular, uniones estrechas entre sus células y por tanto avascular, y se apoya sobre una membrana basal. Estamos hablando del tejido conectivo. ¿Listo? El tejido conectivo, llamado también conjuntivo. Pregunta 28. Señala el componente del tejido conjuntivo o conectivo que le otorga la resistencia mecánica. El colágeno, señores. El colágeno. Esta proteína que le va a dar consistencia a las estructuras óseas, el colágeno. Pregunta 29. Señale una función que no le corresponde al tejido epitelial. El tejido epitelial es el tejido de superficie, ¿cierto? Entonces, ¿nos da protección? Sí, nos protege, la piel nos protege. Secreción, sí, por ahí secretamos sudor.
Absorción, sí, por ahí absorbemos absorbemos también, por ejemplo, los rayos solares y con ello podemos activar nuestra vitamina E. En reproducción, también se reproducen cuando tienes una herida, te caíste de la moto, te caíste jugando fútbol, te raspaste. Después no se regenera acaso esa herida, sí, se vuelve a formar piel, por lo tanto hay reproducción de células. La que no corresponde es Ya de pues, relleno, de relleno. No se encuentra en cavidades, se encuentra en superficies. Pero entonces, pregunta 29, alternativa D. La pregunta 26, están consultando por el chat, es la alternativa D, D de dedo, D de Dinamarca, 2, 3, 1 y 4. La 27 es la alternativa B, conjuntivo. Muy bien, seguimos la pregunta número 30. Los que forman el cartílago, ¿cuáles son? Los condroblastos. Los que forman el hueso, los osteoblastos. Profe, ¿cómo forman el hueso? El hueso, los huesos están formados, son órganos y están formados por células. Sus células se llaman osteocitos. Bien, los osteocitos son los que forman a los huesos, pero nos preguntamos, ¿quién forma esos osteocitos? Los osteoblastos. ¿Listo? Entonces, forman al cartílago condroblastos y a los huesos osteoblastos. Para la pregunta 30, la alternativa E. Pregunta 31. El tejido sanguíneo es un tipo de tejido conectivo muy especializado. Si un alumno que lleva el curso de histología se le presenta un frotis de sangre que sea humana, para que la pueda observar al microscopio, se le pide que reconozca eritrocitos y leucocitos. En base a sus conocimientos de biología general, señale usted qué estructura celular es la clave para el reconocimiento. El núcleo. Los eritrocitos son los glóbulos rojos. Los leucocitos son los glóbulos blancos. Y la diferencia entre un glóbulo rojo y un glóbulo blanco es que los glóbulos rojos no tienen núcleo. ¿Listo? Así los va a reconocer. El glóbulo rojo se llama eritrocito, el glóbulo blanco se llama leucocito. La diferencia está en el núcleo. ¿Listo? Pregunta 31, alternativa A, núcleo. Pregunta 32. En una clase de histología, el profesor les pide a sus alumnos que identifiquen a qué clase de tejido corresponde la lámina que ha colocado para la observación al microscopio. Dicho tejido presenta células alargadas de forma cilíndrica con bandas transversales, un solo núcleo de posición central. Estamos hablando de un tejido muscular. Si la célula es cilíndrica, las células cilíndricas corresponden al tejido muscular. Y ahí hay una... Entonces tú dices, profe, pero el tejido muscular puede ser estriado y puede ser liso. Sí, señor. Pero el estriado presenta varios núcleos. Y aquí te indica que tiene un solo núcleo. Ah, entonces, liso. Liso. 32, alternativa B. Liso. Bien. Para la pregunta 33. Las neuronas, células muy especializadas que constituyen un tejido nervioso, han perdido una serie de capacidades a fin de permitirles la importante función que desempeña. Por esta razón, están acompañadas por toda una gama de células de origen conjuntivo, conectivo, es decir, ¿listo? Que las asisten en funciones como sostenimiento, protección, nutrición, etc. Una de estas células presenta múltiples ramificaciones citoplasmáticas y su misión es defender a las neuronas de cualquier componente ajeno que pretende invadir el tejido nervioso. Nos han metido tanto floro para decirnos cuáles son las células que dan protección en el sistema nervioso. Porque cuando hay una amenaza de infección al sistema nervioso, el sistema nervioso no tiene glóbulos blancos. Profe, entonces, ¿quién nos defiende? Tienen sus propias células de defensa. ¿Cómo se llaman las células de defensa del sistema nervioso? Las microglias. Microglias. Bien.
Pregunta 33, alternativa A, microglias. Pregunta 35 y vamos finalizando. Pregunta 34, perdón. Es uno de los primeros tipos de células que van al sitio de una infección. Ayudan a combatir infecciones porque ingieren los microorganismos y segregan enzimas que los destruyen. Si los destruyen, los paralizan. Si los paralizan, los están neutralizando. Entonces, ¿quiénes serán? Los neutrófilos. 34, alternativa A, los neutrófilos. Pregunta 35. Estas células musculares se caracterizan por presentar una morfología alargada, alrededor de 20 a 500 micras de longitud por 5 a 8 micras de espesor. También, otro floro más. No importa. Nos están diciendo que son células musculares y te dicen que son alargadas, ¿bien? En las cuales el núcleo está situado en una posición central. Entonces están hablando de un solo núcleo. Nuevamente es el tejido muscular de tipo liso. ¿Listo? Liso. Porque recuerda, el estriado, tanto esquelético como cardíaco, es multinucleado, varios núcleos. Aquí nos dicen que solamente tiene uno solo, por lo tanto es tejido muscular liso. Pregunta 35, alternativa B, tejido muscular liso. Pregunta 36, es un tejido especializado del tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo es el tejido conectivo. Bien, principalmente en los vertebrados. Está compuesto por células y componentes extracelulares calcificados, es decir, con calcio, que forman una matriz. Se caracteriza por su rigidez, son rígidos, y su gran resistencia. Entonces, estamos hablando, ¿qué tipo de tejido será? El tejido conectivo. Cuando hablábamos del tejido conectivo, pues poníamos como ejemplo un órgano. ¿Qué órgano era? Un hueso. Por lo tanto, el tejido es el tejido óseo. Pregunta 36, alternativa A, tejido óseo. 36, alternativa A, óseo. Pregunta 37. Es un tejido que establece conexión con los otros tejidos. Ahí está. Es tal cual lo habíamos mencionado en nuestra clase. Estamos hablando del tejido conectivo. ¿Listo? En la clase, en la presentación de las láminas, lo indicábamos así, con ese mismo enunciado. Un tejido que establece conexión con los otros tejidos y sirve como soporte. ¿Cuál es el tejido de soporte? Los huesos. Y los huesos son un tipo de tejido llamado conectivo. Pregunta 37, alternativa D, tejido conectivo. Para la pregunta 38, es un tejido de contracción rápida y voluntaria. Es el tejido muscular estriado. Ya, nuestros músculos y el músculo del corazón tienen una contracción. ¿Listo? Pero acá nos indican rápida y voluntaria el muscular estriado. Específicamente es el estriado esquelético, ¿sí? Porque puede decir, el muscular estriado puede ser cardíaco, pero no es voluntaria. Entonces, si es que tienen posibilidades de agregar allí, le agregan, por favor, muscular estriado esquelético, para ser más específicos. Bien, entonces 38, alternativa A. Para la pregunta 39, nos dice el tejido que está presente en las paredes de los vasos sanguíneos. ¿Qué tipo de músculo es? ¿Qué tipo de tejido muscular? No presenta grandes cantidades de proteínas contráctiles, por lo tanto es mucho más liso, el tejido muscular liso. Pregunta 39, alternativa C, muscular liso. Y finalmente, señores, para la pregunta número 40, ¿quién es el padre de la histología? Malpighi. 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 Pregunta 40, alternativa E, Marcelo Malpighi. Muy bien, mis señores, hemos entonces finalizado esta sesión de repaso. Les agradezco por su muy gentil atención. Les deseo a todos una buena tarde y un muy correcto y bendecido fin de semana. Hasta la... Igualmente, profesor. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Cuídense. Gracias.